iniciamos de inmediato impacto económico. Vamos a revisar esos números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos con nuestros temas en titulares. Venezuela económica, seguimos ahondando en el petro, sus objetivos y garantías. ¿Por qué la nueva criptomoneda venezolana es atractiva en los mercados comerciales? Se lo contamos. Y este miércoles inició el último tramo de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Ahí vamos a poner el acento y la mirada en nuestra arista económica. Y el TPP avanza, ya se entregó el primer borrador del acuerdo que será firmado en marzo. Tras el lanzamiento oficial de la preventa privada del petro, vamos a seguir caracterizando la primera criptomoneda venezolana. Para el debate vamos a usar de referencia el artículo del economista argentino Guillermo Ogliette, publicado en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, que titula justamente "Ante el bloqueo financiero, cripto y petromanía". Vamos de inmediato a caracterizar esta moneda. De acuerdo al autor, el petro satisface las necesidades financieras venezolanas, ya que cumple con varios objetivos. ¿Cuáles son? Bueno, convertirse en primer lugar en una moneda digital que podrá ser usada como medio de pago internacional para saltar el bloqueo financiero que ha sido impuesto de forma unilateral y de manera ilegal por Estados Unidos y sus aliados internacionales. Acto seguido, esto permitirá la obtención de recursos en divisas para el país, como esos primeros 596 millones de euros que fueron obtenidos en la preventa el día de ayer. Además, también va a minimizar las perversiones que se han creado alrededor del mercado negro de divisas y va a poder contribuir a reducir el impacto en el día a día, pues, de esa inflación inducida. Pero hay más. El petro además es atractivo para el mercado global porque tiene una protección jurídica, ya que al ser una emisión monetaria, ningún país puede prohibir a otro emitir moneda, como lo hace, por ejemplo, Estados Unidos a través de su gobierno, Donald Trump, mediante decretos arbitrarios. A diferencia de otras emisiones de criptomonedas en el mundo, como el Bitcoin o el Ethereum, con el petro no puede haber fraude por dos razones básicas. La primera, posee las garantías estatales sobre el respaldo de las reservas certificadas de petróleo y otros recursos naturales de Venezuela. Pero además tiene estabilidad, ya que su valor está regulado por el precio de la cesta venezolana de crudo, lo que deja menos espacio para la volatilidad de la inversión. Otro de los puntos favorables de la criptomoneda venezolana es que no va a competir con la moneda local, el bolívar. Al contrario, la va a apoyar para hacerla más fuerte, más soberana, sobre todo frente a los ataques de otras potencias económicas o de incluso pues la hegemonía del dólar. Y sobre las bondades de la criptomoneda del petro, el vocero de la empresa rusa Zeus, Fedor Bogorodovsky, en entrevista especial para Telesur, destacó parte de esas garantías de este nuevo instrumento tecnológico vanguardista en la arquitectura de una nueva estructura financiera multipolar en la que Venezuela ya da pasos en firme. Es un instrumento moderno, innovado, y ya, como dijo, es un primer instrumento del mundo como criptomoneda estatal. Ahora es muy difícil decir qué pasa en 5 o 10 años, porque cada criptomoneda no estatal, como hablamos, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin ya está cayendo ahora, porque una vez subió hasta $20.000 y ahora sale más o menos $11.000.
y está muy cerca de fin de emisión de volumen de criptomoneda de Bitcoin. Petromoneda es otra cosa porque es una moneda estatal más segura, tiene un base como dijo el comandante ayer, base de petróleo, de reserva de petróleo, y por eso tiene interés a inversores afuera de Venezuela. Es un instrumento como doméstico, tan como internacional. Y justamente para ampliar el alcance de la criptodivisa venezolana a nivel internacional, el ministro de Economía y Finanzas de Venezuela, Simón Serpa, publicaba en su cuenta de Twitter una información sobre un encuentro que sostuvo este miércoles con su homólogo ruso en la ciudad de Moscú. Leemos de inmediato lo que dice: siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos sostenido una importante reunión de trabajo con el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Silvanov, en la ciudad de Moscú. En un segundo mensaje agrega que en esta reunión hemos pasado revista a la cooperación económica y financiera entre ambos países, con énfasis en el nuevo criptoactivo de Venezuela, el petro. Entregamos al ministro Silvanov información actualizada de nuestra criptomoneda, avanzando rápidamente entonces en este nuevo sistema de pago internacional vanguardista venezolano. Nos quedamos en Venezuela porque este miércoles también el fiscal general de la Nación presentó un balance de las labores del Ministerio Público, especialmente en lo que tiene que ver en el desmontaje de la trama de corrupción de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, así como otras instituciones del Estado. Estas declaraciones o este informe se hizo en el marco de su presentación de la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente venezolana. Solamente voy a hablarle de 3 tramas, solamente en 3 tramas. La corrupción en PDVSA, Andorra y Cadivicencoex. Solamente en estas 3 tramas, solamente. No voy a incluir otras que también tienen que ver con delitos vinculados a la corrupción. Hay un gran total de 100 detenidos privados de libertad. Un récord jamás visto en la historia republicana, pero que tiene que ver más con la voluntad de un ministerio público y de un sistema de justicia y de un poder público nacional que sí quiere hacer las cosas, que no tener la razón para no hacerla. Y 62 órdenes de aprehensión. Entre ellos puedo destacar 76 funcionarios de PDVSA, entre ellos 21 altos gerentes. Lamentablemente, incluido en esos 21 altos gerentes, 2 exministros y a la vez presidentes de PDVSA. De ese caso, 19 con órdenes de aprehensión por graves casos de corrupción, que luego detallaremos. 21 personas detenidas por el fraude importador con las divisas de Cadivicencoex y 21 órdenes de aprehensión por materializar, ocupándose 25 empresas que defraudaron al Fisco Nacional. Y esto tiene varias fases. Esto ha sido una fase y siguen, por supuesto, las investigaciones. No ha culminado con esta cifra que estoy narrando. Igualmente se judicializó por fin el caso de Andorra y se detuvo a su máximo responsable. Igualmente debo destacar, en estos meses se judicializó por primera vez con impulso procesal, no con simple saludo a la bandera, el caso Odebrecht, y se dictaron órdenes de aprehensión contra sus principales directivos. Bien, cerramos capítulo Venezuela y abrimos, quiero decir, con México, porque el gobierno del presidente de este país, Enrique Peña Nieto, no le parece suficiente con conceder a las transnacionales petroleras esas jugosas tajadas para la explotación de las riquezas energéticas ubicadas principalmente en los bloques del Golfo del país, sino que además se permite el lujo de mal administrar a su principal industria de crudo. Les hablamos, por supuesto, que de Pemex. La Auditoría Superior de la Federación, en su más reciente cuenta pública, indicó que la estatal Petróleos Mexicanos, entre
entre 2014 y 2016 habría gastado más de 580 millones de dólares en 2 de sus compañías de fertilizantes, agronitrogenados y Grupo Fertinal. Según el relato oficial, el propósito era de hacerlas más rentables y rehabilitarlas. Sin embargo, en dicho periodo, los objetivos no fueron alcanzados por Pemex y tuvo deficiencias de información. Además, cuando se adquirieron ambas empresas, los cuales totalizaron un costo de 1.395 millones de dólares. En el informe se describe también la compra de una planta con equipos incompletos que estaban en mal estado, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación, con los que se aspiraban a producir 990 toneladas de urea en 2016. Asimismo, el documento de auditoría dedicado al Grupo Fertinal revela que la compañía, desde que fue adquirida por Pemex por 635 millones de dólares en 2016, había registrado pérdidas financieras que no han podido ser repuestas. Momento de hacer la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos en nuestro segmento de análisis, pues revisando la polémica y todo lo que se esconde detrás de ese tratado de libre comercio que intentan negociar el Mercosur y la Unión Europea. América Latina no es la misma desde hace al menos 2 años. Hechos políticos claves han marcado también los últimos meses y en este sentido el rumbo económico de la región. Hoy vamos a hablar del Mercosur como escenario de disputa de ese poder donde se juegan la soberanía frente a los intereses económicos de empresas transnacionales y también de distintas potencias extranjeras. En primer lugar, vamos a revisar cómo ha cambiado la mirada de Mercosur en los últimos 2 años. Tras una década de arduo trabajo en pro de la integración cuantitativa y cualitativa de América Latina desde una mirada sur, algunos países han decidido deshacer la contracorriente y volver al cauce de subordinación económica, apuntando la brújula hacia el norte. Se trata en concreto de Argentina y Brasil, las 2 economías más grandes de la región y cuyos gobiernos neoliberales se han afanado en cumplir dicha tarea. Mientras que Paraguay sigue la línea, el gobierno uruguayo mantiene una actitud más reservada pero igual de conformista. El cuarteto de países son los mismos que conforman el Mercado Común del Sur, o Mercosur. Los cambios realizados al anterior bloque comercial son variados. Desde adentro se empuja el Mercosur hacia el Pacífico. La idea no es la integración complementaria, sino estrechar asociaciones con otros países de la región que tengan la misma base de apertura comercial librecambista, tanto a nivel intrabloques como extrabloques. Seguidamente, se han retomado las negociaciones para concretar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea e incluso ya se escucha hablar de un TLC con Canadá. En ambos casos, Mercosur está en desventaja y de continuar por ese camino, todo indica que el mercado sureño será inundado con bienes, algunos de mayor valor agregado, mientras otras economías seguirán proveyéndose de mano de obra barata, donde genera ensamblaje a bajos costos. Es decir, sigue fraguándose el intento de reconstruir el gran proyecto neoliberal de las Américas. Esto es el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, o ALCA. El Mercosur, en conjunto, constituye la 5ª mayor economía del mundo. En él viven 295 millones de personas. Su extensión es de 14.869.775 kilómetros cuadrados y posee una gran cantidad de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Dentro del territorio del Mercosur se encuentra
una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, como es el acuífero Guaraní, que comparten Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Además, con la incorporación de Venezuela en el año 2012, se convirtió en el territorio con una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Agua y petróleo, dos de los recursos más codiciados a nivel global por su escasez, su precio y, en consecuencia, las posibilidades de negocio que se abren para el acaparamiento de estos recursos por parte del capital privado. Representantes del Mercosur y de la Unión Europea ya comenzaron este miércoles en Asunción una nueva ronda de negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio que se dilata desde hace más de 19 años entre estos dos bloques. Así titulaba justamente hoy Swiss Info de Chile: discreción y reserva en último tramo de negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea. Asisten a estas mesas un promedio de 30 a 40 personas por delegación, es decir, unas 140 a 150 en total. De los presentes, Luis Fernando Ábalos, en representación de Paraguay, país que a la fecha ostenta la presidencia temporal de Mercosur, y la negociadora jefa de la UE, Sandra Gallina, subrayaron la responsabilidad compartida de ambos bloques, dicen, para dar punto final a las negociaciones, aunque también admitieron que todavía hay asuntos delicados, sensibles, por ejemplo, en el sector industrial, como el tema automotor, que afecta especialmente al gigante latinoamericano Brasil. Y es que a pesar de su retórica en favor de la globalización neoliberal, la Unión Europea pone una clara limitación a la entrada de varios productos procedentes del Mercosur. Vamos a ver cuáles son entonces esos puntos que impiden el acuerdo. A la cabeza de este afán proteccionista están el liberal presidente francés Emmanuel Macron, acompañado de Irlanda, y dicen que de las 100.000 toneladas de productos cárnicos libres de aranceles que la Unión Europea ofreció en 2004, en 2016 esa misma cifra se redujo a 78.000 toneladas. A pesar del secretismo de las negociaciones, la última oferta que se conoce es de 98.000 toneladas al año, lejos todavía de las reivindicaciones del Mercosur. Otro de los sectores donde la Unión Europea actualmente muestra sus reticencias es en la oferta de agrocombustible, cuyas cuotas se han visto afectadas por diversas denuncias de dumping dentro de la Unión Europea. Y es que los negociadores de la UE juegan la carta de que están dispuestos a ceder en las cuotas de carne vacuna a cambio de que las empresas europeas tengan acceso preferencial a los servicios y a las contrataciones públicas. Pero ¿qué pasaría si esto así ocurre? Bueno, más de 60.000 empresas europeas podrían entrar en las economías del Mercosur y, en este sentido, aprovecharse del dinero público de los Estados miembros. Además, esta situación tendría un alto costo para las pequeñas y medianas empresas nacionales. Muchas de ellas incluso se verían obligadas a cerrar o a despedir a miles de trabajadores por no poder competir con las empresas que llegarían del otro lado del Atlántico. En un tercer punto, pues ceder en este punto provocaría un impacto a largo plazo muy elevado en los términos de desindustrialización, desempleo y menor capacidad de generación de riqueza por parte de los países del Mercosur. Y lo que hace la Unión Europea en el sector agrícola y ganadero entra dentro de lo que se dice el comportamiento lógico que un gobierno pues debe tener, que vela por el desarrollo económico de su país. Sin embargo, hay quienes dicen que resulta irritante es la retórica liberal que intenta imponerse en el resto del mundo, obligando a la liberalización económica y comercial, que en casa, es decir, en la Unión Europea, no se practica cuando no les conviene. De este modo vamos a compartir una caricatura que hemos buscado especialmente para ustedes sobre este tema. Iniciamos
comenzamos nuestro recorrido 360 hablando de una situación que se está presentando y que incluye también pues, a países de Latinoamérica, porque la capital australiana de Canberra sirvió de sede para que los 11 países que aún se encuentran comprometidos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido por su sigla como TPP, ahora TPP-11, pues difudiesen un borrador de acuerdo final que busca darle punto final a ese polémico tratado de libre comercio que ha tenido entre sus puntos en contra la retirada de Estados Unidos. El documento emanado de las reuniones considera la posibilidad de admitir a nuevos socios, al mismo tiempo que evita entrar en detalles sobre uno de los temas más espinosos, dejando por fuera una veintena de normas relacionadas a la propiedad intelectual planteadas en el texto previo. Firmado en febrero de 2016, el tratado original vinculaba comercialmente a los países de Canadá, Chile, Japón, Perú, Singapur y Estados Unidos, país que ya sabemos se retiró a los 3 días de entrar Donald Trump a la Casa Blanca. Prácticamente fue su primera decisión. A pesar de los obstáculos, Chile, uno de los socios que ha manifestado mayor interés en el convenio, prevé que todas las condiciones estarán listas para la firma definitiva el próximo 8 de marzo durante una reunión que se va a celebrar en la capital de este país suramericano, un convenio que de consolidarse reducirá significativamente el costo de los aranceles para sus socios, quienes en conjunto concentran más de 13% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y a 13 meses de formalizar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el largo proceso de negociaciones ha dejado sin duda pues más dudas que certezas. A la fecha no hay detalles específicos sobre esas futuras relaciones económicas y comerciales entre Londres y Bruselas. Sin embargo, una sola cosa sí queda clara: al Reino Unido le va a salir bastante cara esa factura del divorcio, de ahí que ya muchos británicos se pregunten si el Brexit vale la pena y en este sentido exijan que haya una nueva consulta popular sobre los costos que supone el polémico divorcio. Veamos una de esas iniciativas. Un Brexit que cuesta 2.000 millones de libras semanales, ¿vale la pena? Es la frase que decora el autobús con el que a partir de este 21 de febrero, los partidos de oposición conservador y laborista inician una campaña en contra del Brexit. Durante 8 días, con recorridos planificados a 33 lugares del Reino Unido, la iniciativa denuncia los elevados costos económicos que supone para Londres la salida británica de la Unión Europea. Lejos de haber 350 millones de libras semanales disponibles para el NHS, como nos prometieron durante la campaña del referéndum, en cualquiera de los escenarios que el gobierno está considerando, vamos a estar significativamente peor. Creo que es importante que la gente lo sepa, razón por la cual el autobús va a ir por todo el país. Pero lo que es más importante es que las personas conozcan los nuevos hechos. Así, sería correcto que tengan una votación sobre el acuerdo final. No deberían ser solo 650 diputados en la Cámara de los Comunes los que tengan ese voto final. Deberían ser los 65 millones de personas en todo el país quienes deberían tener ese voto. El Brexit, en la forma que se le prometió a los británicos, con 350 millones de libras adicionales por semana yendo al NHS, simplemente no se puede entregar. No va a suceder. Y lo que estamos haciendo hoy es resaltar ese hecho y en realidad el costo que va a implicar para nuestros servicios públicos. Y a la luz de eso, las personas tienen todo el derecho al final de este proceso para mantener la mente abierta. Y creo que deberían obtener una votación sobre el acuerdo final del Brexit. Los autobuses tienen un papel protagónico grande en la corta historia del Brexit. Y es que durante el referéndum del 2016, los partidarios de dejar el bloque europeo iniciaron una campaña con un bus rojo que paseaba por las calles del país el precio que suponía ser miembro de la Unión Europea. 350 millones de libras semanales. Un dinero que, decían, bien podía ser utilizado en el Servicio Nacional de Salud. Iniciadas las negociaciones en las que se calcula que Reino Unido deberá pagar una factura semanal de 2.000 millones de libras a la UE y la caída del PIB del 5% a lo largo de 15 años, miembros proeuropeístas del Parlamento y activistas exigen celebrar un nuevo referéndum sobre los términos del acuerdo alcanzado con Bruselas, pero que a la fecha no parecen todavía muy claros.
Así las cosas en economía, ya llegamos a la mitad de semana, así que nos vemos mañana con mucho más. Recuerden nuestras redes en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Chao, chao.